Este es el vídeo 4 del tema 4 de fundamentos físicos. Estábamos hablando de la calidad de la imagen. Dijimos que la calidad depende de 4 parámetros, es decir, de 4 cosas que se pueden medir. Eso es un parámetro, algo que se puede medir. Los parámetros son la resolución espacial, que ya la hemos visto, la resolución de contraste o, como se denomina más correctamente, resolución a bajo contraste, ruido y fidelidad de los números TC o unidades Hanfield. Es decir, que las unidades Hanfield que se le atribuye a un píxel sean exactas respecto de la atenuación del voxel representado por ese píxel. Y a su vez, esa exactitud de la unidad de Hanfield depende de 4 factores. Uniformidad espacial, lo veremos más adelante, linealidad, lo veremos más adelante, ruido, lo veremos con la resolución de contraste, resolución temporal, que ya hemos dicho lo que es a propósito de la resolución espacial. Se trata de disminuir el riesgo de movimientos del paciente. Vamos a ir al siguiente parámetro que nos dejamos en el último vídeo, que es la resolución a bajo contraste. Hemos empezado a decir algo sobre que en la TC lo que interesa es ver no tanto huesos, como sucede con la radiografía convencional, sino sobre todo tejidos blandos, que tienen muy poca diferencia de absorción, de contraste entre ellos. Y por eso conviene que en los estudios de TC se premie, es decir, se beneficie a la resolución a bajo contraste respecto de la resolución espacial, que ya hemos dicho bastantes veces que son inversas. A mayor resolución, a bajo contraste, a menor resolución de contraste, mayor resolución espacial y viceversa. Bueno, resolución de contraste es igual a un cociente. Cociente señal dividido por ruido. Eso se designa o se escribe o se expresa en la bibliografía como SNR, señal, noise, que es ruido, ratio, cociente. Obviamente, si la resolución de contraste es el cociente entre señal y ruido, cuanto mayor sea la señal, mejor será la resolución de contraste, porque el cociente será mayor. Y cuanto menor sea el ruido, pues mayor será también este cociente, o sea, la resolución de contraste. Bueno, ¿de qué depende la señal? La señal es el número de fotones que llegan a los detectores procedentes de cada voxel. Aquí lo he dicho de manera un poco más académica, pero realmente es la cantidad de fotones de rayos X que llegan a los detectores procedentes de cada voxel. Obviamente, y para resumirlo mucho, si los voxels son grandes, llegarán más fotones de cada uno que si los voxels son pequeños. Luego, para aumentar la resolución de contraste, a base de aumentar la señal, lo mejor es reconstruir la imagen con voxeles de gran tamaño. Para que los voxels sean de gran tamaño, o bien los píxeles son grandes, o bien los cortes son gruesos, o ambas cosas, ¿vale? Entonces, los píxeles grandes son los de matrices pequeñas, 512 por 512, ¿vale? Ahora bien, ya sabemos que los píxeles grandes van a disminuir la resolución espacial. Siempre hemos dicho que estas resoluciones están en proporción inversa una respecto de otra. Los cortes gruesos, ¿cómo se consiguen? Pues colimando un poco el haz, pero los cortes gruesos, a su vez, también disminuyen la resolución espacial. Y aquí hago el resumen, ¿no? A mayor volumen de cada voxel, mayor número de fotones y por tanto aumenta el cociente señal-ruido, porque aumenta la señal. Habrán notado, y vuelvo a repetirlo, que la resolución a bajo contraste y la resolución espacial son inversas. Ahora bien, si aumentara mucho el ruido, sí, el denominador de ese cociente, si aumentara el ruido, pues disminuiría el cociente, que es la resolución de contraste. Y que cuanto más ruido, menor será el cociente señal ruido y por tanto menor será la resolución de contraste. El ruido es una señal falsa, ¿vale? El ruido se manifiesta en la imagen como un granulado. Aquí tenía yo una
imagen que la vamos a ver aquí ahora, es una imagen reconstruida teniendo la resolución espacial, con lo cual se ven los orificios hasta muy pequeñitos. Vamos a poner aquí la mano, ¿vale? Hasta muy pequeñito, hasta muy pequeñito. Reconstruyendo la imagen con un filtro que mejora el ruido, que disminuye el ruido. Ese granulado, aquí se ve mucho menos ruido, pero eso sí, disminuye la resolución de contraste. Aquí no vemos orificios como tales, ¿vale? Perdón, la resolución espacial, disculpen, disminuye la resolución espacial. Para aumentar la resolución de contraste, disminuyendo el ruido. Ruido, el granulado. ¿Y qué es lo que da lugar a ese granulado? Pues, más que lo veo por aquí, perdón. El ruido se debe a variaciones al azar en los valores estimados de los coeficientes de atenuación de las sustancias por las que atraviesa el haz de rayo. Traduciendo algo, son variaciones al azar en las unidades Hadfield adjudicadas a un punto, a un píxel y a otro dentro de una imagen correspondiente a una sustancia homogénea como es el agua, ¿vale? El ruido es la expresión en la imagen de una realidad estadística. ¿Y qué es esa realidad estadística? Pues es la desviación típica de una media. La desviación típica de una media son los valores, que hayan más o menos valores extremos respecto al valor medio. Me explico. Si se hace una reconstrucción de un recipiente de agua, los píxeles de ese agua, de esa imagen, pues su media será 0 unidades Hadfield, como corresponde al agua. Pero, determinando los valores de píxel por píxel, no todos valen 0. Unos valen 0, otros valen más 1, otros menos 1, otros más 2, otros menos 2. Esas son las variaciones aleatorias, ¿vale? Al final, si sumamos todos los valores de los píxeles, toda la unidad de Hadfield, de todos los píxeles, y dividimos entre el número de píxeles, pues nos va a salir 0, que es la media. Ahora bien, si en esa media resulta que hay muchos valores que tienen 9, 10, otros menos 9, menos 10, pero muchos, que están en 9 y en 10, o en menos 9, menos 10. Y luego hay relativamente menos que estén en 0 o cerca de 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2. La media será 0, pero esa media tiene mucha desviación típica, muchos valores que se alejan mucho de 0. Aunque, repito, aunque la media siga siendo 0. Si por el contrario, y esa imagen tendrá mucho ruido, si por el contrario se reconstruye una imagen de agua y la inmensa mayoría de los píxeles están entre 0, más 2, menos 2, más 1, menos 1, y solo unos poquitos están en 9, 10, menos 9, menos 10, esta media de 0 tendrá muy poca desviación típica. La imagen tendrá poco ruido. Entonces, como aquí pongo, la desviación típica es una medida de los valores extremos de los píxeles respecto de la media. Si es alta, indica que hay muchos valores, muchos píxeles que se alejan de esa media, muchos que se alejan del valor 0, y por tanto hay mucho ruido. Si la desviación típica es baja, indica que son pocos los píxeles que se alejan mucho de 0, y por tanto, en esa media de 0 habrá muy poca desviación típica y muy poco ruido. El ruido se debe a varias causas, cada una de las cuales da lugar a un tipo de ruido. Tenemos, por tanto, 4 tipos de ruido. El ruido cuántico, también llamado fotónico, el ruido propio del sistema o electrónico, el ruido por radiación dispersa y el ruido computacional. ¿Qué es el ruido cuántico? Bueno, el ruido cuántico es el inverso del número de fotones que llega a los detectores. No digo del número de fotones de cada voxel, digo del número de fotones total, en total que lleguen a los detectores. Ahora olvídense de que
esto hay una raíz cuadrada aquí, de ese cociente. La raíz cuadrada se pone porque esta ecuación sería ruido cuántico al cuadrado igual al inverso del número de fotones que llegan a los detectores. Para quitar el cuadrado del ruido cuántico, pues se pone una raíz cuadrada a ese cociente. Lo importante es saber que cuanto mayor sea el número de fotones que llegan a los detectores, menor será el ruido cuántico. Entonces está en proporción inversa. ¿Qué depende del número de fotones que llegan a los detectores? Depende de los miliamperios de la corriente con la que se produzca el haz de rayos. Ya sabemos que los miliamperios miden el número de electrones que se mueven del átodo al ánodo por segundo. Cuanto más electrones choquen contra el ánodo, mayor número de fotones se producirán en el ánodo. Y por tanto, mayor número de fotones tendrá el haz de rayos X. También depende del kilovoltaje, como veremos ahora. De la masa corporal del paciente, si tiene mucha masa corporal, pues tendrá mayor atenuación y por tanto menos fotones llegarán a los detectores, más ruido. Los pacientes de mucha masa corporal, las imágenes tienen siempre más ruido y hay que contar con ello para intentar disminuirlo de alguna manera. Y del grosor del corte. Corte fino, ambas colimados, pues menos fotones llegará en conjunto de todo ese corte y más ruido. Quédense sobre todo con el inverso del número total de fotones que llegan a los detectores. Cuanto mayor sea el número de fotones que lleguen a los detectores, menor será el ruido cuántico. Y paro aquí.